Continuamos con La Noche. Y mientras en Colombia se conmemora el 5º aniversario de uno de los mayores golpes contra las FARC, la agrupación terrorista continúa insistiendo desde Cuba en polémicas propuestas. En el marco de las discusiones sobre participación política en el proceso de paz, líderes de la organización criminal insistieron en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y aplazar las elecciones presidenciales por 1 o 2 años más. Desde La Habana, los jefes negociadores de las FARC insistieron también en que el gobierno inicie diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego de la sorpresiva reunión entre Timoleón Jiménez, alias Timochenko, y Nicolás Rodríguez, alias Gavino, máximos cabecillas de ambas organizaciones criminales. Por primera vez, después de más de 20 o 20 tantos años, se produce una cumbre, un encuentro entre dos comandantes históricos de las guerrillas en Colombia. Como le digo, es al gobierno y al ELN a quien corresponde tomar la decisión de iniciar los diálogos. El anuncio fue hecho en el marco de la ronda número 11 de los diálogos de paz que la agrupación terrorista de las FARC adelanta con el gobierno de Colombia desde el pasado 19 de noviembre. Por su parte, el jefe negociador del Ejecutivo, Humberto de la Calle, exigió a las FARC garantizar la dejación de armas para una eventual participación política, luego de que la agrupación criminal dijera que abandonaría las armas, pero sin entregarlas. De parte de ellos, de las FARC, se requieren garantías de que dejarán las armas y actuarán lealmente dentro de las reglas de la democracia. Este segundo ciclo sobre participación política ha sido también la oportunidad para que las FARC insistan en polémicas propuestas que solo han provocado el rechazo del Ejecutivo Nacional. Las propuestas de las FARC: elección popular de fiscal, procurador, contralor y defensor del pueblo, Cámara Territorial que sustituya a la Cámara de Representantes, reforma al sistema de justicia, controla los medios de comunicación. Pero sin lugar a dudas, una de las propuestas que más controversia causa es la convocatoria a una asamblea constituyente para refrendar lo acordado en la mesa de diálogos. Reiterando al país nuestra propuesta de aplazamiento del calendario electoral y de la necesidad de una constituyente para la paz que dirima disensos, establezca los cambios institucionales que el propósito superior de la paz requiera. En declaraciones a la radio pública colombiana, el presidente Juan Manuel Santos rechazó en la mañana de este martes las pretensiones de las FARC. Yo entiendo la figura de la constituyente como una forma de garantizar los acuerdos, pero hay otras formas, entonces no creo que la constituyente sea la más conveniente. Imagínense una constituyente que lo primero que haga es todo lo que se ha acordado hasta el momento, después de tanto esfuerzo, queda nulo. Sería pues un poco contradictorio. El jefe negociador del gobierno colombiano, quien defiende como único mecanismo la refrendación directa de los ciudadanos, insistió en que los puntos a negociar ya fueron pactados. Hay unos parámetros claros para las conversaciones de este punto que se pactaron el año pasado entre las partes a través de la firma de plenipotenciarios. Eso es lo que el gobierno está dispuesto a discutir y nada más. El marco garantista ya existe. No se trata de ninguna manera de reestructurar el Estado. Así, el Ejecutivo colombiano ha intentado sin cesar encauzar al grupo terrorista de las FARC en los puntos ya acordados, y las molestias del propio presidente Juan Manuel Santos han sido más que evidentes. Cumplan con su palabra, negocien sobre esos puntos, jueguen limpio. En Bogotá, Colombia, saludamos a esta hora a Francisco Santos, precandidato presidencial, ex vicepresidente de Colombia y exdirector de la Fundación País Libre. Señor Santos, bienvenido al programa La Noche. Jason, muy buenas noches, y escuchando la nota anterior se queda uno súbito de la inocencia del gobierno, de, digamos, la falta de preparación para entender con quién están negociando, de los errores que cometieron durante la negociación al entregarle el estatus casi que idéntico al Estado, al darle la legitimidad política, el reconocimiento de actor armado, el reconocimiento de actor en el conflicto, lo elevaron a nivel de Estado. Por eso hacen esas propuestas, por eso ellos dicen que aplacen las elecciones, por eso ellos plantean constituyente, porque les dieron toda la legitimidad política. Al presidente Santos le están dando de su propia medicina, no es que cumplan su palabra. Las FARC, entre otras, parece que el presidente Santos se le hubiera olvidado la historia.
Las FARC le incumplieron a Belisario Betancur, a Virgilio Barco, a César Gaviria y a Andrés Pastrana. ¿Por qué no le van a incumplir a él? Sobre todo cuando ellos ya ganaron en esta negociación al recibir esa credibilidad política internacional y nacional que el presidente Santos de manera gratuita les entregó. Usted era justamente el vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual, dentro de la política de seguridad democrática, se llevó a cabo la Operación Jaque. ¿Qué significó esta operación? En un momento en que el gobierno le apostaba a que la inteligencia militar, la infiltración y la vía de presión podía derrotar a una organización terrorista que estaba acabando con la vida de los colombianos. Pues mire, no hay que olvidar de dónde venimos. Veníamos de una guerrilla que lo que quería era convertir, y el gobierno Santos nuevamente les devolvió eso, a cada guerrillero preso, juzgado, equipararlo a una persona secuestrada. Es decir, estados, como si fueran dos estados iguales. Eso fue el famoso canje humanitario. Por eso nos opusimos tanto. Por eso la batalla del lenguaje era tan importante. Ellos sabían que tenían unos rehenes secuestrados 5, 6, 7, 8, 14 años y querían canjearlos por unos miembros de la guerrilla que cumplían unas penas, que un Estado de Derecho los había condenado, los había capturado, los había condenado, que no los tenía en condiciones infrahumanas. Y eso era la pelea nuestra en el tema del canje humanitario. No, porque era darles el nivel de estatus. Tuvimos, obviamente, bajo ese precepto, el primer intento de rescate que fue fallido desafortunadamente, pero a partir de ahí la fuerza pública aprendió. Entendimos y recuperamos y desarrollamos unas capacidades de infiltración en la montaña y una capacidad de inteligencia para hacer en la selva, que no teníamos en el año 2003 cuando sucedió el infortunio de la muerte del exgobernador de Antioquia, el doctor Guillermo Gaviria, el exministro de Defensa, el doctor Gilberto Echeverri y los otros miembros de la fuerza pública asesinados por las FARC. Esto plantea la Operación Jaque un incremento cualitativo en materia de inteligencia, de infiltración y una derrota política brutal para las FARC. Todo el castillo montado sobre la base de estos rehenes se les vino al piso. Todo ese tema del estatus se le vino al piso. Por eso le duele no tanto que el gobierno del presidente Santos les haya devuelto esa legitimidad, les haya devuelto esa capacidad política, les haya devuelto eso que nosotros teníamos derrotado, y era que no eran un Estado, no representaban a Colombia, eran una organización terrorista que le hacía daño a Colombia y que estaba en una guerra terrorista contra la democracia colombiana. Santos dijo, no, ustedes sí representan, ustedes sí tienen legitimidad política, y por eso la batalla con las FARC es una batalla política, desde el lenguaje hasta la confrontación militar. Sí. Perdimos ahí en la Operación Jaque, ganamos en ese elemento de la operación y la batalla política, pero qué triste que el presidente Santos haya regalado ese triunfo de la Operación Jaque con una negociación Santos, en la que negocia de tú a tú con la guerrilla. Eso quería preguntarle. Digamos, la preocupación por la política que venía aplicando el expresidente Álvaro Uribe, una agenda que finalmente concluyó en la elección del presidente Juan Manuel Santos, hoy presidente, exministro de Defensa también, y quien estuvo participando durante la Operación Jaque, es que haya sentado a negociar a la guerrilla, o que lo haya sentado a negociar de igual a igual sin condiciones, o la salida simplemente hubiera podido ser una derrota militar. No, mire, lo que creo es que el presidente Santos, la guerrilla sentó al presidente Santos a negociar. La guerrilla y el presidente Chávez sentaron al presidente Santos a negociar en las condiciones que la guerrilla necesitaba, quería y triunfaba. Ya triunfó políticamente, la guerrilla ya ganó esa batalla. Hay que quitársela porque no es definitiva. Y el 7 de agosto, cuando recuperemos el rumbo, vamos a volver a convertirlos en terroristas y criminales, no en contraparte del conflicto, que le queda absolutamente claro. Sí hay que negociar con ellos, pero hay que negociar como se negoció con las autodefensas, con los paramilitares. ¿Por qué la ley de justicia y paz no les puede aplicar? ¿Qué tiene de distinto? ¿Es que acaso hay muertos de primera categoría y muertos de segunda? Y victimarios de primera y victimarios de segunda. Para mí son tan asesinos los paramilitares como son asesinos las FARC. Yo no puedo legitimar un asesinato por cuenta de una ideología. Eso es un absurdo total, que fue lo que el presidente Santos aceptó cuando aceptó negociar con las FARC en los términos de ella. Mire, una negociación es un enfrentamiento de lógicas. La lógica de la guerrilla es: yo en la negociación gano lo que no gané en el campo de batalla.
y por ende yo necesito equipararme al Estado. Y resulta que el presidente Santos, en vez de negociar con ellos como habría que negociar, que era en una derrota militar, que estaban en franca derrota militar, les abrió el espacio, les entregó el ramo de olivo, y el ramo de olivo paralizó la fuerza pública, han recuperado espacio. No, es un desastre. Sí. Este tema de la política de paz, porque sí se necesita una negociación, pero no esta ni de esta manera, simplemente le devolvió la iniciativa política y militar a las FARC, cosa que es muy grave después de todos los muertos y todo lo que nos costó llegar hasta acá. Porque el anhelo de paz es indiscutible. Usted también, como vicepresidente, hizo parte de intentos de negociaciones con las FARC para llegar a unos diálogos. Sí, pero esa negociación arrancaba con un cese unilateral de la violencia. Nunca la aceptaron, por eso no avanzamos. Entonces, cuando no se avanza ahí, pues no se avanza. Esa condición sigue siendo condición sine qua non, fundamental para poder continuar en un proceso de paz. Yo diría agregándole un elemento, y es el de la concentración absoluta de tropa, toda la tropa de ellos, con conteo. En esta zona rodeada de militares, obviamente, no son caguanes, sino zonas parecidas a las de Ralito o zonas parecidas a las de la negociación con el M-19 del EPL. Hay 537 guerrilleros, son estos, tienen estas armas, etc. Y a partir de ahí, pues puede uno empezar a generar el inicio de una confianza. Hoy la guerrilla dice, vamos a desaparecer las armas. Vamos a desaparecer las armas. Vamos a saber cuántas son, cuántos se entregan, cuántos se desmovilizan. No vamos a saber nada de eso y por lo tanto la sociedad va a quedar absolutamente expuesta a lo que las FARC, que nos han engañado permanentemente, hagan, y nosotros vamos a tener que creerles. Gravísimo, gravísimo error, y me parece que pues en ese sentido las FARC jugaron muy bien sus cartas y ya ganaron en esta negociación. Ya ganaron la negociación, así se rompa mañana. En Bogotá, Colombia, señor Francisco Santos, precandidato presidencial, ex vicepresidente y exdirector de la Fundación País Libre, muchas gracias por su tiempo al programa La Noche. Gracias a ustedes, y no, miren, no se les olvide otro elemento fundamental, porque es que la operación Jaque es un paso a una operación mayor, que es la operación del rescate de Mendieta. Del general Mendieta, que es una operación de infiltración única en el mundo, en un sitio absolutamente inaccesible, y todo eso fueron procesos de capacitación que derrotaron uno de los instrumentos de la guerrilla, y la invulnerabilidad que sentían ellos en esos lugares de la selva, ya con esta última operación, producto del aprendizaje de Jaque y de las otras operaciones, pues convierte y deja a la guerrilla totalmente expuesta en materia militar. Hay que mirar eso en su integridad, que lo triste es que se haya perdido con este proceso de negociación que le devolvió a la guerrilla la iniciativa militar. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Los invitamos a que sigan opinando. 5 años después de la operación Jaque, ¿cuál creen ustedes que fue el significado que tuvo este rescate de secuestrados en la lucha contra el terrorismo en Colombia? Respóndanos a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico, que son las que aparecen en pantalla. Leemos mensajes de televidentes del programa La Noche. Ángelo Herrera nos escribe: 5 años y luego de lograr avances en la lucha contra estos grupos terroristas, llega Santos y volvemos a retroceder 10 años. También nos escribe Juan Antonio y dice: las fuerzas militares colombianas mostraron que podían llegarle a las FARC a cualquier parte. Retener secuestrados se volvió un problema. También nos escribe Hernán Darío Cadavid. Dice: el terrorismo entendió que se enfrentaba a la institucionalidad y que no podía rebasarlo. Hoy ya se sienten de nuevo pares. Vamos a una pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos evaluando los diálogos de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana, 5 años después de una exitosa operación que fue la Operación Jaque, que apuntaba a la derrota por la estrategia militar en el entonces gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ya regresamos con La Noche.